Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva, espero se encuentre muy bien. En esta ocasión tengo dos fuentes de alimentación conmutadas porque vamos a aclarar un poco el mito de la medición de componentes electrónicos montado en los circuitos electrónicos, es decir, en la misma placa. Sobre todo las personas que están comenzando tienen esa duda de si se puede medir componentes montados en la placa o no. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es tan cierto esa realidad de que se pueda medir componentes montados en la placa? Para eso tenemos que hacer una explicación un poquito teórica y también a la vez práctica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esto que tenemos acá es un circuito electrónico que tiene diferentes tipos de componentes electrónicos, ¿verdad? Y que cuando ellos están montados en la placa forman circuitos serie o paralelo o incluso mixtos. Entonces, un componente electrónico en una placa electrónica sí se puede medir, pero para saber si algo aparentemente está mal o todo está, vamos a decirlo así, bien. ¿Por qué? Porque cada componente electrónico debe marcar una característica especial con el multímetro digital en escala de continuidad. Cuando hablamos de la escala de continuidad estamos hablando de la escala de diodos acá, donde tiene la parte del buzzer. Vamos a encender nuestro multímetro para explicar esto bien. Vamos a tocar nuestras puntas de multímetro, ahí lo tenemos, ¿verdad? Y esto es continuidad, un valor de 000, en algunos multímetros puede marcar, por ejemplo, 005, 006, eso es totalmente normal. Perfecto, entonces, esta es la escala que nos va a ayudar a nosotros a identificar si un componente aparentemente está bien o está aparentemente mal. Sin embargo, no te lo dice al 100% por la sencilla razón de que, vuelvo y repito, muchos de los componentes electrónicos montados en la placa están acompañados con otros que forman circuitos series o paralelo y marcan lecturas equivocadas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay algunos componentes que por naturaleza marcan continuidad. Ese es el primer punto. Entre ellos, los que marcan continuidad o tipo continuidad, estamos hablando como número uno, el fusible. El fusible es el primer elemento electrónico de una tarjeta que marca continuidad. Quiere decir eso. Quiere decir que cuando yo lo mido de terminal a terminal, él va a quedar pitando de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sí se puede medir en la placa montado. Por ejemplo, yo lo tengo acá. Tengo mi fusible. Vemos el multímetro en este punto y toco de acá a acá. De antemano te digo, esto está bueno. Es decir, lo estoy probando montado en la placa, sí se puede medir en la placa. ¿Por qué? Porque justamente ahí me está marcando continuidad, significa que está bueno. Si estuviera malo, quiere decir que yo desde este punto a este punto no sonaría y me quedaría marcando infinito. ¿Ya? Perfecto. Otra cosa que también debemos tomar en cuenta, otro componente que marca continuidad son lo que se conoce como número 2, las bobinas. Las bobinas. Las bobinas también marcan continuidad de un punto a otro. Por ejemplo, aquí yo tengo, fíjate, tengo una bobina. Esto es una bobina doble que pertenece al filtro MC. Quiere decir que desde un punto a otro debería de marcar continuidad. Observa, por favor. Mira, aquí tengo la bobina. De este punto a este punto me marca continuidad. Y de este punto a este punto me marca continuidad. Las bobinas, tanto el fusible como las bobinas, deben de marcar continuidad de manera natural con el multímetro digital. Otro elemento que puede marcar continuidad, muchachos, como número 3, que realmente no es una continuidad, sino que es un valor resistivo bajo, pero suena como continuidad, es lo que se conoce como la resistencia. Aquí lo tenemos, la famosa NTC, que en algunos circuitos pueden venir 1, 2, dependiendo del circuito. Esta que está acá. A pesar de que aquí, mira, fíjate, aquí tenemos 4 verdes, no son iguales. Aquí tenemos un varistor, ¿ya? Acá este es un varistor, este es un varistor, y acá es un termistor y un termistor. Fíjate lo siguiente, si yo mido con el multímetro digital, vamos a descifrar cada componente electrónico, qué es lo que debe marcar y qué es lo que no debe marcar. Fíjate, de este punto a este punto, fíjate que la lectura, en este caso, está bajando. ¿A cuánto? A 002.
como si fuera continuidad, pero realmente no es una continuidad. Si tú lo pones en escala de 200 ohms, mira que él marca un bajo valor óhmico. Ahí está, 1.5. Ese es el valor ahorita por el tema de la temperatura, porque esto es una resistencia dependiente de la temperatura. Como te puedes dar cuenta, en el caso de este señor que está acá, que es el varistor no debería de marcar esa lectura. Mira, ahí está. Me marca como tipo infinito. Observa. De allí a allí. Ahí está. Entonces, los tres elementos que deberían marcar continuidad son fusibles, las bobinas y la resistencia NTC, como también lo que se conoce como los famosos jumper. Los jumper también deberían de marcar continuidad porque es un alambre. Es decir, que si yo me paro de este punto a este punto, marca continuidad, ¿te das cuenta? Al igual que esto se llama ferrescue. Es un alambre o un tipo de bobina, pero tiene un material que se llama como ferrescue. Ahí está. Si lo tocas de acá a acá, fíjate que marca continuidad. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, algunas bobinas, obviamente del transformador chopper, marcan continuidad. Esos son los elementos que marcan por naturaleza continuidad en la parte de una fuente de alimentación conmutada. Si tú me entiendes esto, estás del otro lado y esto te dice a ti, el fusible me marcó continuidad, está bueno. Las bobinas me marcaron continuidad, están buenas. La resistencia NTC me marcó una resistencia muy baja, está buena. Los jumper están buenos. Ahora, lo que no debería de marcar continuidad son los siguientes. Esto vamos a poner así, los que marcan continuidad. Ahora, los que no marcan continuidad, como número 5, voy a poner acá, los que no marcan. Te voy a poner acá, los que no marcan. Los que no marcan continuidad. ¿Y cuáles no deberían de marcar continuidad? Amigos, los siguientes. Diodos. Cualquiera. Cualquiera. Cuando hablamos de que un diodo no debe marcar continuidad, quiere decir que cuando usted lo mide, el diodo no te puede quedar sonando así. Si el diodo te queda sonando así montado en la tarjeta, posiblemente el diodo está dañado. Aunque puede ser que esté una bobina cercana y por eso te marque así. No sé, una bobina en paralelo, puede ser. Entonces los diodos no deben marcar continuidad. Fíjate, por ejemplo, yo tengo acá un diodo, vamos a suponer este que está acá, y mira la lectura entre cátodo y ánodo, mira la lectura, ¿te das cuenta? Esto significa que no hay continuidad. Esto no se llama continuidad, porque algunos dicen, no, el diodo sí conduce, sí, pero es que conducir no tiene nada que ver con continuidad, con el término de continuidad, ¿ya? Entonces, fíjate acá, si el diodo te marcara un tipo de lectura así, de eso ya tendríamos que estar entrando a sospechar. Lo que se puede hacer, si un diodo te marca así, sácale un terminal del circuito y lo vuelves a medir. Si te marca continuidad, el diodo está malo. Otro de los elementos que no pueden marcar continuidad, muchachos, como número 6, son los capacitores. Capacitores, cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? En una placa electrónica, ningún componente llamado capacitor, cualquiera, te hablo de un capacitor electrolítico, un capacitor cerámico, un capacitor de poliéster, un capacitor seco, cualquier capacitor como este, cualquier capacitor de fuente de alimentación conmutada no puede marcar continuidad. Hagamos el ejemplo y la práctica. Por ejemplo, de negativo a positivo, fíjate que no me marca una lectura en continuidad. Vamos a suponer estos que están acá. De acá, fíjate, no marca continuidad. Vamos a, por ejemplo, a este. No marca continuidad. Mira, estos también son capacitores. Por ejemplo, de acá a acá, no marca continuidad. Quiere decir, muchachos, que ningún capacitor de fuente de alimentación conmutada ni de ninguna tarjeta montado en la placa debería marcar continuidad. Si marca continuidad, posiblemente o está en cortocircuito o hay un elemento cercano en corto, sobre todo en la parte de los capacitores, porque el positivo del capacitor va con el cátodo de un diodo. Entonces hay dos opciones.
o el positivo o el capacitor está en corto o el diodo está en cortocircuito. ¿Ya? ¿Cuál otro componente no debería de marcar continuidad? Como número 7, lo que se conoce como el famoso transistor. El transistor MOSFET. O por ejemplo el IGBT, que son muy comunes en la parte de la fuente de alimentación conmutada. Una manera de darse cuenta si él está en corto, típicamente que se suelen colocar mucho en corto, es entre este punto y este punto. Mira, fíjate que aquí mira, me está marcando continuidad. ¿Por qué? Fíjense. ¿Por qué me marca continuidad acá? Porque está en cortocircuito. Este elemento está en corto. Es un transistor, pero está en corto. Acá, por ejemplo, no sé, vamos a ver si tengo una fuente acá. Aquí tengo una fuente. Aparentemente no me viene transistor por arriba, pero me debe venir por abajo. Aquí lo tengo. Este es el transistor conmutador principal. De acá a acá. Y mira, no me marca corto. Me marca una lectura de un tipo de diodo. Ese es lo que te debe marcar. ¿Me explico? ¿Qué otro elemento no debería de marcar continuidad? Por ejemplo, de estos acá. La parte del octoacoplador. Los octoacopladores tampoco pueden marcar continuidad. Ni en la parte del diodo ni en la parte del transistor. Por ejemplo, fíjate de acá a acá. No hay continuidad. Y en la parte de acá a acá tampoco hay continuidad. ¿Se dan cuenta? Esto es fundamental entenderlo. Ahora, vamos a poner acá octoacoplador. El número 8, octoacoplador. Octo. Acople. O el octoacoplador, como quieras llamarlo. Eso tienes que tomármelo en cuenta. Ahora, se me había olvidado que también puede que te marque continuidad. Voy a poner aquí como número, bueno, aquí ya puse número 5. Vamos a poner acá, vamos a poner así. Algunas resistencias. Sí, señores, algunas resistencias marcan tipo continuidad. Sobre todo las resistencias de precisión, las resistencias de bajo valor óhmico, marcan continuidad. Por ejemplo, fíjate, aquí yo tengo, vamos a ver si acá, vamos a ver acá. De acá a acá, vamos a ver si está. Mira, ¿ven? Por ejemplo, aquí yo tengo una resistencia y mira la lectura. Me marca 001. ¿Por qué? ¿Está en corto? No, las resistencias no se colocan en corto. Por lo menos yo jamás me he encontrado una resistencia en corto. La resistencia tiene dos cosas muy particulares. O se abren o su valor se dispara hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me marca continuidad? Bueno, porque son resistencias de bajo valor óhmico. Fíjate, esta ya no me marca continuidad, pero esta sí. Porque su valor es bajo valor en ohmios. ¿Me explico? Entonces las resistencias están en dos puntos. Están en dos puntos de prueba. Primero, una resistencia que es de bajo valor en ohmios marca continuidad. Y hay otra de otro punto que sí básicamente no marcan continuidad. ¿Ya? Es decir, hay dos rangos de resistencia. Resistencia que puede marcar continuidad porque es de bajo valor óhmico. Y la resistencia que no marca continuidad. Como número 9, la resistencia 9. Resistencia depende. ¿Ya? ¿Y por qué depende? Bueno, porque justamente las resistencias que tienen un valor en ohmios altos no va a sonar el multímetro como tipo continuidad. Mientras las que sí tienen un bajo valor sí te va a sonar el multímetro. Esto es una guía teórica práctica que tú puedes ir practicando en los diferentes tipos de tarjeta. ¿Me explico? Entonces, el que entiende esta parte de las fuentes de alimentación conmutadas, el que entiende esta parte está en otro lado de la reparación. Por ejemplo, en esta parte podríamos nosotros estar hablando del varistor, como número acá, el varistor. Me preguntarán qué marca. Bueno, el varistor no debería marcar continuidad. Generalmente el varistor marca infinito. Una I, así. O aquí, así. ¿Ya? Entonces, esa es la práctica que ustedes pueden ir haciendo directamente en los elementos electrónicos. Si te vas a la parte del circuito electrónico integrado, los circuitos integrados de 8, de 6 terminales, de 24 terminales, hay que buscar la hoja de datos, comparar muchos de sus terminales con respecto a tierras para ver hasta con cuántos pines da tierra, todo eso. Pero la práctica va haciendo el maestro de a poco, ¿ya? Suscríbanse a este canal, bendiciones para todos, un fuerte abrazo.